Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rajoy, tras escucharle, créame con atención, tengo la certeza de que usted ha sido un convidado de piedra a una crisis en la que España se jugaba mucho. Su comparecencia, señorías, señor Rajoy, viene precedida de una semana negra para el Gobierno en Europa. 5 días, 5 hechos que demuestran la falta de ausencia de España de los grandes debates europeos, que prueban el fracaso, cuando no el aislamiento del Gobierno de una España que en el pasado fue un peso pesado de la Unión y que hoy no es más que un peso ligero. El primero de estos hechos, al cual usted no ha hecho referencia en su intervención, ha sido la malograda candidatura del señor de Guindos a presidir el Eurogrupo. No fue suficiente, señorías, ser más papista que el Papa. No fue suficiente el apoyo del máximo defensor del Grexit, es decir, el ministro de Finanzas alemán, Schäuble. No fue suficiente el silencio cómplice español a las tesis más reaccionarias de la Unión Europea, que abogaban por la expulsión de un Estado miembro, es decir, Grecia, víctima, por supuesto, de sus errores, de los errores de su gobierno, pero también de la austeridad impuesta por Europa. No fue suficiente y ha resultado ser un precio insuficiente para obtener la presidencia del Eurogrupo. Por contra, señorías, hoy sabemos que España pagará un alto coste por su ausencia institucional. El segundo de estos hechos, señorías, como ocurrió en Grecia, es saber que el Gobierno de la Comunidad Valenciana, liderado por aquel al que el presidente del Gobierno prometió nunca abandonar y siempre estar detrás de él, al lado de él, delante de él, resultó que mintió en las cuentas públicas de la Comunidad Valenciana. Señorías, las mentiras del Partido Popular Valenciano costarán a los contribuyentes españoles 19 millones de euros. ¿Quién asume, señor Rajoy, la responsabilidad política de este engaño? Antes de presumir, creo yo, que el Gobierno de España debería de ser lo suficientemente humilde para pedir perdón ante este nuevo engaño conocido. Señorías, el tercero de estos hechos conocidos en esta semana negra para el Gobierno de España en Europa ha sido la vergonzosa utilización que ha hecho el Partido Popular del drama griego. Señorías, los españoles han sido testigos durante estas últimas semanas de la falta de escrúpulos de un presidente del Gobierno ante el sufrimiento griego. En su desesperación, el señor Rajoy creyó que el corralito griego le podría reportar votos. Y con ello lo único que ha demostrado a ojos de todos los españoles ha sido su escasa altura política en un momento histórico de la construcción europea. El cuarto de estos hechos, señorías, es que mientras yo tenía la ocasión de poder hablar con los líderes socialdemócratas europeos para defender los intereses de España, que no pasaban sino por evitar el Grexit, no pude hablar con el presidente del Gobierno de España, de mi propio país, para poder consensuar una posición de Estado. Sabía de su opinión, señor Rajoy, por sus mítines, por sus falsos golpes de pecho, nunca por la interlocución directa que los líderes de esta Cámara merecemos como representantes de la soberanía nacional. En la crisis griega, señor Rajoy, usted ha dado ejemplo de partidismo, no de patriotismo. El quinto de estos hechos, señor Rajoy, sobre la política de asilo y de inmigración. En su posición, la posición del Gobierno de España, señorías, ante este hecho, se reflejan los genuinos ingredientes de su política, que son el bloqueo y la insolidaridad, la insensibilidad. Insensibilidad ante una tragedia que urge de una respuesta inmediata. Y bloqueo, una vez más, de la solución que nuestros socios europeos quieren poner en marcha cuanto antes. 5 días, señorías, señor Rajoy, que marcaron su semana más negra en Europa. Señorías, las decisiones de la bancada azul han hecho que España esté ausente de las instituciones comunitarias económicas en un momento histórico clave. Perdimos la silla en el Consejo del Banco Central Europeo. Se perdió la vicepresidencia de la Comisión Europea y se nos dijo entonces que era a cambio de la presidencia del Eurogrupo. Todo, señor Rajoy, mentira. La verdad es que nunca España tuvo menor peso que con usted al frente de la Moncloa. Fíjense, señorías, tan solo un apunte. Durante la pasada legislatura, España logró la representación en el G20 en dura pugna precisamente también contra un candidato holandés. La irresponsabilidad del actual inquilino de la Moncloa ha hecho que nuestra presencia institucional en Europa sea equivalente a países como Chipre. Esta es la política exterior del Gobierno de España. Señor Rajoy, señorías, sobre Grecia vaya por delante nuestro respaldo al acuerdo alcanzado. Siempre he defendido la irreversibilidad del euro,
La permanencia de Grecia en el euro era para nosotros incuestionable. Pero el euro también somos todos conscientes de que no puede seguir así. Lo que ha ocurrido estas semanas podía y debía haberse evitado. Los errores europeos y los de Grecia se han puesto en evidencia y debemos aprender de ellos para que no se vuelvan a ocurrir, no vuelvan a ocurrir. Señorías, lo que resulta evidente es que España ha tenido un nulo papel en la crisis griega. Como le dije, me hubiera gustado que su Gobierno hubiera articulado una posición común, una posición de Estado del conjunto de los españoles, pero no fue posible. Prefirió usar el sufrimiento para obtener un supuesto beneficio electoral que no se va a dar. Y todo ello basado, señorías, en varias mentiras por parte del Gobierno de España. La primera de esas mentiras es decir que gracias a las reformas del Partido Popular y del Gobierno de España, España está blindada de la tragedia en Grecia. Mentira. Las bolsas españolas han llegado a perder 62.000 millones de euros de capitalización y el diferencial con el bono alemán llegó a 161 puntos básicos, es decir, un aumento de la prima de riesgo del 30% desde que se desató la crisis en Grecia. La descapitalización que afecta fundamentalmente a los pequeños ahorradores y a los pequeños inversores. Y un empeoramiento de las condiciones de financiación de nuestra deuda pública que nos afectaría a todos y que tendría una magnitud más que considerable si se consolidaran esos diferenciales. Les recuerdo, señor Rajoy, les recuerdo, señorías, que hoy España es mucho más vulnerable que al principio del mandato del señor Rajoy, entre otras cuestiones por el incremento disparado y disparatado de la deuda pública. Usted heredó, señor Rajoy, una deuda pública de 700.000 millones de euros y la ha aumentado en 300.000 millones de euros en poco más de 3 años y medio. Es decir, ha superado la barrera psicológica del billón de euros de deuda pública. Por cierto, 200.000 millones de euros más de lo que nos dijo que estaría en su primer programa de estabilidad que envió a Bruselas en el mes de febrero del año 2012. Usted debería de haber sabido, o haber sido, mejor dicho, uno de los principales interesados en atajar la crisis griega, porque nos ha costado miles de millones de euros a los pequeños ahorradores en España y porque también nos ha costado miles de millones de euros a los pequeños inversores en España. Y en vez de eso, prefirió amenazar con el Grexit antes y después del referéndum. Yo, como español, señorías, siento tristeza y bochorno cuando comparo el papel activo y constructivo que han tenido líderes europeos como Hollande o como Renzi frente a su papel, señor Rajoy. Señorías, la cuarta economía del euro, instalada a rebufo de los socios de la derecha europea, de perfil ante la mayor crisis producida en Grecia, en Europa y con un fuerte impacto en España. Señorías, la gran verdad, la única verdad, es que gracias al Banco Central Europeo el contagio ha sido controlado, gracias a que sigue aplicando su compra de deuda semanal o mensual con 60.000 millones de euros al mes, incluyendo también la deuda española. La segunda de las grandes mentiras usadas por el Gobierno de España y en particular por el presidente del Gobierno es que lo ocurrido en Grecia es responsabilidad única de la izquierda radical que gobierna ahora mismo en Grecia. Soy de los que cree que el Gobierno de Syriza se ha equivocado. Se ha equivocado en su estrategia de confrontación, se ha equivocado en su alianza con la extrema derecha, con un frente nacionalista y no articulando un frente europeísta, se ha equivocado también en la composición de su gobierno, con la ausencia total de mujeres, y se ha equivocado también en su falta de pulso reformista para acabar con el abultado fraude fiscal que sufre una economía como la griega. Por cierto, haciendo como ustedes una amnistía fiscal que nosotros rechazamos. El señor Tsipras y el señor Rajoy, unidos, señor Montoro, por la amnistía fiscal. Buena prueba de que los extremos se tocan. Sin embargo, señorías, veo que tienen ustedes, y usted en particular, señor Rajoy, un gran desconocimiento de la crisis griega y una amnesia interesada de lo que ha sucedido en España desde que usted llegó a la Moncloa. Déjeme que le explique algunos hechos claves para entenderla. Grecia ya tenía en el año 2007, señorías, antes de quebrar Lehman Brothers y de iniciarse la gran recesión, una deuda pública del 100% de su PIB y también un déficit público del 7% de su PIB. Y lo tenía, por cierto, con un gobierno conservador, miembro del Partido Popular Europeo, en el que estaba un tal Samaras, el candidato que usted fue a apoyar precisamente el mes de enero en campaña electoral a Atenas. Le recuerdo que la crisis griega se desató en el año 2009, cuando un nuevo gobierno socialista ganó las elecciones, afloró un 10% de PIB de déficit oculto y facturas guardadas debajo de las alfombras. Solo hay, señorías, 2 expedientes de sanción por déficit oculto en Grecia, o mejor dicho, en Europa. Uno es Grecia y el otro es la Comunidad Valenciana, 2 gobiernos del Partido Popular español y griego.
Nosotros, señorías, vamos a seguir defendiendo que otra Europa es deseable y posible. Y, por supuesto, que Grecia debe aplicar reformas, mejorar su competitividad y su productividad. Y tiene que mejorar sus instituciones para tener un Estado más sólido que permita una economía más eficiente. Eso está claro. Pero Grecia no podrá bajar su tasa de paro, de recuperar la economía, sin una ayuda europea. Es prioritario, en consecuencia, que sus bancos vuelvan a acceder al Banco Central Europeo para eliminar el miedo a la quiebra y frenar el corralito, que se acelere la aprobación del plan de inversiones acordado. Si Grecia no sale pronto de la depresión y no crece, no va a poder pagar su deuda. Y desde esta tribuna, señor Rajoy, le pido al Gobierno de España que lidere en Bruselas la articulación de un plan de ayuda humanitaria europeo que compense el sufrimiento y la pobreza de millones de griegos que van a padecer el próximo año. Son ciudadanos europeos que merecen toda nuestra solidaridad. Señor Rajoy, usted nos dijo en esta Cámara que la unión bancaria era ya una realidad, pero el corralito griego ha demostrado que era falso. Una crisis no se puede desaprovechar. La crisis griega ha vuelto a poner de manifiesto las debilidades del proyecto europeo y debemos atajarlas. Los socialistas somos europeístas y por eso queremos mejorar las cosas que no funcionan bien en Europa, para reforzar un proyecto político que ha conseguido el mayor periodo de paz y de prosperidad para los ciudadanos europeos y también para los ciudadanos españoles de toda nuestra historia. Jacques Delors, al cual usted mencionaba en su primera intervención, señor Rajoy, dijo que los Estados miembros solo podrían ganar soberanía compartiendo soberanía. Hay, en consecuencia, que caminar, como siempre hemos defendido los socialistas, hacia la constitución de un fondo de amortización de deuda, la creación de un tesoro europeo, la creación de un presupuesto comunitario, mutualizar la deuda y emitir eurobonos. En definitiva, señorías, unión bancaria, unión fiscal, unión económica, unión social y una mayor democracia en la zona euro. Señorías, la tercera mentira utilizada por el presidente del Gobierno y su Gobierno es la irresponsable amenaza sobre un potencial corralito en España. Debería usted, señor Rajoy, tener más cuidado porque no está para dar lecciones a nadie. No olvide que usted es el único presidente del Gobierno de la historia de la democracia que ha sido rescatado. Sí, España fue rescatada. Rescatada como lo ha sido la Grecia del señor Tsipras, señor Rajoy. Por cierto, usted ha anunciado hoy que pretende traer al Congreso de los Diputados el rescate griego. Me parece bien, pero debía hacer lo mismo con el rescate bancario en nuestro país, que fue debatido y aprobado en el Bundestag alemán, pero fue evitado su aprobación en el Congreso de los Diputados. Señorías, señores del Gobierno, en enero los socialdemócratas, liderados por Hollande y por Renzi en el Consejo Europeo, tendimos la mano al nuevo Gobierno griego para negociar un acuerdo y un tercer rescate que habría sido infinitamente mejor que el que acaban de firmar. El señor Tsipras, señorías, negó nuestra ayuda y prefirió pactar con un partido de derechas antieuropeo y optó por la estrategia del conflicto, en vez de firmar un acuerdo en las mejores condiciones para los ciudadanos griegos. Se negó a presentar un programa de reformas creíbles y ha provocado una fuga de capitales y de depósitos en Grecia, creando más paro, más pobreza y más sufrimiento. En el año 2012, señor Rajoy, usted fue igual de irresponsable, porque decidió retrasar la presentación de los presupuestos hasta que los andaluces votaran y, por tanto, no supieran las subidas de impuestos y los recortes masivos que usted iba a perpetrar en sanidad, en educación y en pensiones. En el año 2012, usted aprobó un decreto que provocó la quiebra fulminante de Bankia y, junto a su candidato a presidir el Eurogrupo, gestionaron pésimamente la crisis bancaria, lo que provocó una fuga de capitales del 20% del PIB español y una fuga de depósitos, como ha provocado el señor Tsipras en Grecia. Le recuerdo, señor Rajoy, que los presidentes de Bankia eran su amnistiado fiscalmente Rodrigo Rato y su antecesor, un tal Miguel Blesa, exasesor fiscal del Partido Popular, cuando dentro de su organización se estaba empezando a armar la correa de la Gürtel. Cuando llegó usted a Moncloa tenía 30.000 millones de euros en la cuenta corriente del Estado en el Banco de España disponibles de herencia recibida, que bien gestionados no habrían obligado a pedir el rescate. Desde enero de este año los ciudadanos griegos, señorías, han sacado depósitos de los bancos por valor de 50.000 millones de euros. Entre enero y agosto, fíjense, señorías, entre enero y agosto del año 2012, cuando a usted le estaban rescatando, los ciudadanos españoles sacaron de los bancos 170.000 millones de euros, es decir, el 17% de nuestro PIB. Señor Rajoy,
usted, como el señor Tsipras en Grecia, provocó la mayor fuga de depósitos de la historia de España. Son ustedes los que ponen en amenaza el bienestar de nuestros ciudadanos. Por eso le rescataron, señor Rajoy. Por eso nuestros bancos llegaron a deber al Banco Central Europeo 400.000 millones de euros, es decir, el 40% de nuestro PIB. Y por eso tuvo usted que aplicar recortes que hundieron a la clase media y trabajadora, hundiendo con ello a nuestra economía. Lamentablemente, esto es lo que va a suceder a los griegos. Grecia, pensándolo bien, señorías, Grecia y España tienen algo en común. Un gobierno y un primer ministro que les miente, como usted mintió a los españoles en el año 2012. Que les dice que el rescate es un gran logro del gobierno, un préstamo en condiciones inmejorables, como usted nos contó a los españoles. Mentira tras mentira. El señor Tsipras acabará como usted incumpliendo su programa electoral. El señor Tsipras mintió a los griegos como usted, señor Rajoy, ha mentido a los españoles. Señorías, quisiera detenerme ahora en la cuestión de la migración y la política de asilo y de manera especial respecto al crecimiento de la presión de desplazados en el Mediterráneo. Estamos viviendo una enorme tragedia de profundas raíces, porque la crisis libia, siria, la crisis migratoria y humanitaria que vive el Mediterráneo son realidades absolutamente interconectadas. La decisión de Europa, usted la ha comentado en su primera intervención, que ha tomado es reubicar a 40.000 refugiados y reasentar a 40.000 personas. La Comisión ha planteado, a nuestro juicio, una propuesta razonable y solidaria para compartir entre los Estados miembros la carga que supone la actual crisis de asilo y de migración, que debe de ser compartida entre los distintos países de la Unión Europea. Pese a ello, señorías, la semana pasada, en la reunión informal de ministros de Interior de la Unión, España, junto a Austria, volvió a bloquear la aplicación del acuerdo, que se pospone hasta el próximo 20 de julio. Para justificarse, ustedes, señor Rajoy, han llegado a recurrir al manoseado recurso del efecto llamada e incluso a poner de parapeto a los parados españoles. Es lamentable, señor Rajoy, por la insolidaridad moral que su respuesta representa para la situación de miles de personas que escapan del horror de la guerra y de la represión, encontrando muchos de ellos la muerte en el mar. Un drama humanitario ante el que no vale ni la insensibilidad ni el bloqueo que usted está perpetrando y provocando en el Consejo Europeo. Es lamentable también por la insolidaridad que demuestra hacia países como Italia y como Grecia, que tienen problemas de acogida que no pueden resolver por sí solos. Así no es, señor Rajoy, como se construye Europa, dando la espalda a las necesidades de los Estados miembros. Y es lamentable porque con sus inaceptables manifestaciones ustedes quieren desconocer que estamos hablando de refugiados y no de inmigrantes económicos, tal y como está reconociendo la agencia Frontex. Desplazados, señorías, de países y de zonas de guerra. Hablamos, por tanto, de asilados, de protegidos por las leyes internacionales, por los tratados europeos, incluso también por la legislación española, es decir, por nuestra propia ley de asilo. Hay seres humanos afectados, miles de personas que merecen un destino que al menos alivie el horror que están viviendo, y usted se dedica a bloquear los esfuerzos de Europa para ayudarlos. Así que, señor Rajoy, no todo vale en política. Señor Rajoy, hay límites morales y legales a su inaceptable posición y, señor Rajoy, desde esta tribuna le exijo que ponga fin de una vez por todas al insoportable bloqueo que usted está manteniendo respecto a este asunto. Señorías, termino haciendo una reflexión política sobre la situación en nuestro país. Mire, señor Rajoy, desde el pasado 24 de mayo el Gobierno, con su presidente al frente, ha usado las ruedas de prensa de los consejos de ministros, las ruedas de prensa con mandatarios extranjeros, para descalificar a mi partido y a mi persona. Quiero dejar constancia en esta tribuna, señor Rajoy, que no comparto en absoluto su manera de entender el Gobierno y el debate democrático. Usted se dirige a quienes no piensan como usted en tono despectivo, en tono despreciativo ante aquellos que no bajan la cabeza con sus decisiones, en tono displicente ante quienes creen que su Gobierno ha cometido serios errores también en la cuestión que nos ocupa. Yo, señor Rajoy, soy de los que no piensa como usted. Soy de los que no baja la cabeza ante sus decisiones. Soy de los que creen, como millones de españoles, que se ha equivocado en estas trascendentales semanas. Y se lo digo desde el respeto institucional y desde la convicción de representar la opinión de millones de españoles. Pero, señorías, al ser despreciativo, despectivo y displicente, no está usted dando muestra de autoridad, al contrario, la está perdiendo. No está mostrando seguridad en su gestión,
Al contrario, está manifestando incapacidad para hacer frente a los problemas de los españoles. Al faltar al respeto a los representantes de otros partidos políticos, se está dejando de respetar a sí mismo, a su propia responsabilidad, a lo que significa ser presidente de todos los españoles. Señor Rajoy, hace tiempo que usted ha dejado de representar a todos los españoles. Hace tiempo que solo se representa a sí mismo. Y lo que me parece más triste es que creo que usted es plenamente consciente de ello. Muchas gracias.